Era mi cumpleaños. Yo había esperado ese día con una mezcla de ilusión y temor. Preparé la mesa con cuidado en un mantel sencillo, la vajilla que había conservado de los años de mi matrimonio, y unas flores que recogí en el mercado por la mañana. Pensaba que, aunque las heridas con mis hijos eran profundas, tal vez esa noche podría ser diferente. Tal vez aún había espacio para un abrazo, para una palabra de cariño en cuando llegaron. Sus pasos resonaron fríos, sin la alegría de otros tiempos. Mi hijo mayor entró primero, con una botella de vino bajo el brazo. Mi hija lo siguió, cargando un pastel comprado a última hora. Sonreían, sí, pero era una sonrisa que no me alcanzaba. Elena no estaba, claro. Ella era parte de otra vida. Aquí solo éramos nosotros, padre e hijos. O al menos, así debería haber sido Anne. Nos sentamos a la mesa. El silencio era tan denso que hasta el tic-tac del reloj parecía gritar. Yo intenté romperlo con alguna anécdota. ¿Recuerdan cuando los llevaba a pescar al río?, pregunté, con la voz cargada de nostalgia. A tu hermana siempre se le enredaba la caña. Y tú, hijo, corrías detrás de las ranas. A mis palabras cayeron al suelo como piedras. Nadie respondió. Ellos se miraron entre sí. Y yo supe que aquella noche no habría reconciliación después de la cena. Mi hijo alzó la copa. Pensé que diría algo amable, aunque fuera una cortesía. Me enderecé en la silla, dispuesto a recibir sus palabras. Pero lo que salió de su boca fue un cuchillo que todavía siento clavado en el pecho. «Brindemos», dijo, con una sonrisa torcida. «Brindemos». Por la muerte del viejo. Por un instante creí no haber escuchado bien. Mis oídos zumbaban, mi corazón golpeaba fuerte. Pero entonces, mi hija, riendo, levantó también su copa. «Sí», exclamó, «porque cuando ya no estés, al fin seremos libres». El vino se agitaba dentro de sus copas, rojo como sangre. Yo me quedé inmóvil, con la mía en la mano temblorosa. Sentí que la habitación giraba, que las paredes se cerraban sobre mí en todo lo que había dado. Todos los sacrificios, todas las noches sin dormir, para darles un futuro. Reducidos a esa frase brutal, ¿eso piensan de mí? Logar murmuró, con la garganta seca, que soy un estorbo. Mi hijo dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco. No lo pienses, padre, acéptalo. Ya no eres parte de nuestra vida. El cuchillo entró aún más hondo. No, Laurie, no, Bright. Me quedé en silencio, porque entendí que mis lágrimas no cambiarían nada. Ellos ya habían decidido. En esa mesa no quedaba un padre solo, un intruso. Me levanté despacio, mientras ellos continuaban riendo, como si aquel brindis fuera solo un chiste cruel. Caminé hacia mi cuarto, con pasos pesados, sintiendo que cada metro me alejaba de lo que alguna vez llamé familia. En esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana, viendo las luces de la ciudad parpadear a lo lejos. Y entonces lo supe, había llegado el final de una vida y el inicio de otra. Una vida de soledad, sí, pero también de libertad. Porque peor que la soledad es compartir la mesa con quienes desean tu muerte. Así comenzó mi verdadero viaje, no con un brindis de amor, sino con un brindis de muerte. Y aunque dolió como nunca, también me dio el coraje para marcharme y buscar, en algún rincón del mundo, un lugar donde aún pudiera existir la dignidad. La madrugada me encontró sentado junto a la ventana, con la misma ropa del cumpleaños todavía encima. El brindis cruel resonaba en mi cabeza como un eco interminable. No podía apartar de mis oídos la risa de mis hijos, la burla en sus miradas. Afuera, la ciudad dormía. Adentro, yo agonizaba en vida. El silencio era peor que cualquier insulto. Un silencio denso, insoportable, que se colaba en cada rincón de la casa. En ese silencio recordé los años en que esas mismas paredes estaban llenas de voces, de pasos apresurados, de llantos de niños y de canciones improvisadas. En las mañanas de domingo encerré los ojos y vi a mi hijo corriendo por el pasillo con la camiseta demasiado grande.
a mi hija trepando a mis hombros para alcanzar la lámpara del comedor. Recordé las noches en que, aunque llegaba cansado del trabajo, siempre encontraba fuerzas para leerles un cuento, para arrullarlos hasta que el sueño los venciera. Y ahora, esos mismos hijos brindaban por mi muerte, el silencio me aplastaba porque me obligaba a enfrentar la verdad. Yo ya no existía para ellos como padre. Era apenas una carga, una sombra molesta que no merecía su respeto en mí. Serví un poco de agua, intentando calmar el temblor en mis manos. Pensé en llamarlos, en entrar en sus habitaciones y pedirles explicaciones. Pero ¿para qué? Sus risas me habían dicho todo. Si lo repetían en voz alta, sería aún más insoportable. Me quedé así horas enteras, con la mirada fija en las fotos viejas colgadas en la pared. Una en particular me desgarró, la de nuestra última Navidad juntos. Yo con la barba canosa, mi esposa aún viva, y los niños abrazados a nosotros, sonriendo con la inocencia que ahora parecía un recuerdo lejano. El amanecer me sorprendió sin haber pegado un ojo. Cuando la luz se filtró por la ventana, vi el polvo acumulado sobre los muebles, los platos sin lavar de la cena, las copas medio llenas sobre la mesa, el escenario perfecto de una traición disfrazada de celebración. Ese silencio seguía pesando, más cruel que cualquier palabra, porque en el silencio entendí que había muerto algo dentro de mí. La esperanza de recuperar a mis hijos. Me levanté, recogí el mantel manchado de vino. Lo doblé con calma, como quien se despide de un viejo ritual. Después caminé hacia la puerta principal. Mi corazón latía fuerte, como si adivinara lo que estaba a punto de hacer. Abrí la puerta. El aire frío de la mañana golpeó mi rostro. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí vacío, sí, pero también una certeza. No podía seguir respirando en esa casa que se había vuelto un mausoleo de recuerdos y desprecios. Salí sin maletas, sin mirar atrás. Llevaba conmigo solo la foto de mi esposa, guardada en el bolsillo interior de mi chaqueta. Todo lo demás, las paredes, los muebles, los recuerdos, podían quedarse, porque en ese silencio de muerte comprendí que mi vida allí ya no tenía sentido. Y así comenzó mi huida, no hacia un destino concreto, sino lejos del silencio que mata más que cualquier palabra cruel. Salí de la casa sin planearlo. No cargué maletas, no recogí fotografías exhibidas con orgullo, ni guardé cajas extrañas. Solo me puse el abrigo que aún olía a café y jabón. Metí la fotografía de mi esposa en el bolsillo interior y cerré la puerta con un gesto que quería ser definitivo. Caminé por la acera, como quien sale de un teatro después de una función que le ha destrozado el alma. Sin prisa, pero sin dar la espalda al dolor. En la ciudad me recibió indiferente. Canté con prisa charlas sobre el trabajo y la lluvia, que empezaba a mojar los contornos de los escaparates. Me sentí por primera vez en muchos años invisible, y no fue una sensación amarga, sino liberadora. En sí nadie me buscaba. Fue porque ya no me ataban a nada, ni a nadie. Avancé, calle abajo, y cada paso iba borrando un poco la piel del hombre que pasaba sus noches esperando llamadas que no llegaban. Entré en una cafetería que conocía de antaño, la de siempre, con la máquina de espresso que chirriaba, y una señora mayor detrás de la barra que me miró con esa mezcla de curiosidad y afecto que solo entregan los rostros de las calles. Pedí un café. Me senté en una mesa junto a la ventana, observando a las personas que cruzaban con paraguas, cada una con su destino. Los veía y me preguntaba si alguna vez esos mismos pasos habrían pertenecido a mis hijos cuando eran pequeños, si sus apresuramientos habrían chocado antes contra mi abrazo cálido. Tomé un sorbo, y el amargor me devolvió a la realidad. A mi cuerpo seguía aquí, mi corazón dolía, pero mis manos estaban libres por primera vez en años. Pensé en volver a la casa, en recoger las cosas que me pertenecían de verdad, en la libreta,
donde anotaba fechas, la llave del almacén que guardaba herramientas viejas, la caja con los dibujos infantiles que nadie debía profanar. Pero la imagen de sus caras en la mesa, el brindis dicho con una sonrisa, se me volvió a clavar, y supe que no podía regresar todavía. Me levanté, pagué el café y salí en caminé sin rumbo horas. Me dejé llevar por la ciudad como quien recorre un mapa sin destino en plazas que olían a pan recién hecho, parques donde los padres empujaban cochecitos, mercados con voces que ofrecían frutas y una sensación persistente de ser extranjero en mi propia vida. Cada paso era un pequeño ajuste al nuevo yo, a ese hombre que aprendía a respirar sin depender de la aprobación de nadie. Al mediodía me topé con una iglesia pequeña abierta. Entré sin pensar. El silencio del templo me envolvió, pero no busqué consuelo divino. Más bien, puse la palma de la mano sobre el banco y permití que la memoria se derramara en las navidades de antaño. Las promesas hechas con mi mujer, la sensación de que habíamos construido algo sólido e inamovible. Cerré los ojos y hablé en voz baja, no con elegancia ni con rencor, sino con la sencillez de quien confiesa un error. Perdóname, si fallé, si no supe ser lo que necesitaban, perdóname. No escuché respuesta. Me levanté y continué a buscar refugio esa noche. No fue tarea sencilla. Las pensiones del barrio ya no me eran familiares. Los precios habían subido y mi billetera era un testigo arrepentido de los años de ahorro que ya no valían. Terminé en un cuarto angosto con una cama que crujía y una ventana que daba al patio interior. El dueño, un hombre con cara surcada por el trabajo, me consiguió la habitación por unas monedas. No hizo comentarios. Esa simple falta de curiosidad me pareció un regalo instalado en la cama. Me dediqué a observar la fotografía de mi esposa. Tenía la sonrisa serena de siempre, como si no. Llegué al puerto al caer la tarde. El olor a sal y pescado invadía cada rincón, mezclado con el humo de los barcos que regresaban de la faena. Era un lugar duro, donde las manos callosas y las espaldas encorvadas hablaban más que cualquier palabra. Nadie preguntaba de dónde venías, ni por qué habías llegado, porque cada rostro escondía su propio naufragio. Por eso lo llamé en mi mente el puerto de los olvidados Han. Me senté en un banco de madera junto al malecón. El viento frío me golpeaba el rostro, pero no me importaba. Miraba a los hombres descargar cajas pesadas, a las mujeres regatear pescado fresco, a los niños corretear descalzos entre redes húmedas. Yo no era más que una sombra entre ellos, un viejo sin historia que trataba de desaparecer. Entre el ruido del mar anal, poco rato se acercó un joven delgado, con la piel quemada por el sol y la mirada nerviosa. ¿Necesita ayuda con algo, don?, me preguntó, rascándose la nuca. Negué con la cabeza. Solo estoy mirando. Él sonrió, con esa mezcla de timidez y desconfianza de quien no espera nada de nadie. Si quiere quedarse por aquí, mañana hay trabajo descargando redes. Pagan poco, pero alcanza para comer. Ese muchacho era Iván. No lo sabía en ese momento, pero sus palabras serían mi primer ancla en aquel mar de soledades. Decidí quedarme. Aquella noche dormí en una pensión barata, con sábanas ásperas y un colchón que olía a humedad. Pero, a diferencia de la casa que había abandonado, allí no había silencio que me matara. El ruido de los marineros borrachos en el pasillo, las risas de mujeres cansadas, el golpeteo constante del mar contra el muelle. Todo era vida, aunque fuera una vida herida al amanecer. Regresé al puerto. Iván ya estaba allí, esperándome con una sonrisa cansada. Lo dije en serio, don. Si se queda, podemos trabajar juntos. No todos los viejos tienen fuerza, pero se ve que usted sabe resistir. Asentí sin palabras. Me puse a su lado y comencé a ayudar a arrastrar las redes empapadas. El esfuerzo me hizo sudar, me dolieron los músculos, pero sentí un extraño alivio. Cada cuerda que levantaba, cada caja que cargaba,
Era como arrancar de mi pecho un pedazo del desprecio de mis hijos. El puerto se convirtió en un lugar donde nadie me pedía cuentas, donde lo único que importaba era si podías cumplir tu tarea. En esa misma tarde conocí a Elena. Era una mujer madura, de rostro curtido y manos firmes, que vendía pescado en un pequeño puesto. Sus ojos claros tenían una tristeza antigua, pero también una fuerza serena. Cuando me vio, me ofreció un trozo de pan y un poco de caldo caliente. No parece del puerto, don, pero aquí nadie lo pregunta. Si tiene hambre, coman. Acepté su gesto sin decir nada. Mientras bebía aquel caldo, sentí algo que no experimentaba desde hacía años en humanidad. No cariño disfrazado de deber, no compasión fingida, sino un simple acto de bondad sincera. Los días se volvieron semana. Mi rutina era sencilla: en amanecer con el puerto, trabajar hasta que los músculos ardían, descansar en la pensión barata y conversar algunas tardes con Iván y Elena. En ellos encontré un refugio inesperado. Iván me contaba de sus miedos, de cómo había crecido sin padre, de su deseo de escapar algún día de aquel lugar. Elena hablaba menos, pero cada palabra suya parecía llevar consigo la sabiduría de quien ha sobrevivido a demasiadas tormentas. Yo, por primera vez en mucho tiempo, escuchaba sin esperar traición, sin sentirme juzgado. El puerto de los olvidados me había dado algo que no encontraba en mi propia casa, en un sentido de pertenencia, aunque fuera entre naufragios humanos. Sin embargo, bajo esa apariencia de vida simple, había algo más, algo oscuro que se movía en las sombras, entre las casetas de madera y los barcos que llegaban de madrugada sin nombre ni bandera. Aún no lo comprendía del todo, pero intuía que aquel puerto guardaba secretos tan profundos como el mar. Y aunque todavía no lo sabía, esos secretos cambiarían mi vida para siempre. Con el paso de los días, empecé a distinguir cada rostro del puerto. Al principio, todos me parecían iguales: en hombres curtidos por el sol, mujeres con cestas de pescado, jóvenes corriendo entre cajas y redes. Pero poco a poco, los gestos fueron revelando historias, cicatrices, dolores y pequeñas alegrías. Allí nadie era un extraño, y al mismo tiempo todos lo éramos. El primero en convertirse en un rostro cercano fue Iván. El muchacho trabajaba sin descanso, siempre el primero en llegar y el último en irse. Me sorprendía su fuerza, porque bajo ese cuerpo delgado se escondía una energía inagotable. Sin embargo, detrás de su sonrisa había un cansancio que no correspondía a su edad. Una tarde, mientras descargábamos unas cajas, se sentó a mi lado, empapado en sudor, y me dijo: «Don, usted trabaja como si quisiera olvidar algo». Lo miré sin responder, pero él continuó: «Yo también trabajo así». Para que el cansancio me impida pensar. En sus palabras me atravesaron. Supe entonces que no era solo un joven buscando dinero. Él era alguien huyendo de sus propios fantasmas, igual que yo. Han sonido, han cuchara, removiendo en un cuenco. Mercato bullicioso. El segundo rostro fue Elena, siempre en su puesto de pescado, con las manos rápidas y la voz firme para negociar. Pero cuando caía la tarde y el bullicio se apagaba, se sentaba en un banco de madera y suspiraba mirando el mar. Me acerqué a ella en una de esas tardes. «¿Por qué vende aquí sola?», le pregunté. Ella me miró y por un momento pareció dudar. Luego respondió con calma: «Porque la soledad al lado del mar duele menos que en una casa vacía». No pregunté más. En esa frase estaba contenida toda su historia. Desde entonces Elena y yo compartimos silencios cómodos. A veces me daba un trozo de pan, otras veces yo le ayudaba a cargar sus canastas. No hacía falta nada más. Había encontrado en ella una compañía discreta, sin preguntas, sin juicios. Con Iván y Elena sentí algo que había olvidado: pertenencia. No eran mi familia, pero de alguna manera se convirtieron en refugio.
Con ellos podía ser yo mismo, un hombre herido que intentaba seguir adelante, pero no todos los rostros inspiraban confianza. Empecé a notar la presencia constante de un hombre alto de barba espesa, siempre rodeado de dos cómplices. No trabajaban como los demás, no descargaban redes ni remendaban cuerdas. Solo observaban, caminaban por el muelle con paso lento, y de vez en cuando entraban en una caseta de madera, donde nunca dejaban que nadie más se acercara en una madrugada, cuando aún era oscuro y el puerto estaba medio vacío. Los vi, un barco sin nombre llegó y atracó en silencio. Los tres hombres se movieron rápido, bajando bolsas negras y metiéndolas en la caseta. Nadie dijo nada. Los pocos pescadores que estábamos allí fingimos no ver, pero mis ojos quedaron grabados con esa imagen en las bolsas. El secreto, la complicidad del silencio aquel día. Al caer la tarde, comenté lo que vi con Iván. Él palideció de inmediato. Don, no hable de eso. Bajó la voz hasta casi un susurro. Ellos no son pescadores. Si se mete en su camino, no saldrá vivo. Lo miré con incredulidad. ¿Y todos lo saben? Iván apretó los puños. Todos lo saben, pero nadie lo dice. Aquí la gente prefiere perder la dignidad antes que la vida. Su respuesta me hirió, porque yo había perdido tantas cosas ya, que lo único que me quedaba era la dignidad. A los nuevos rostros del puerto me habían mostrado dos caminos, a Iván y Elena, que me daban humanidad, y esos hombres de barba que me recordaban que la oscuridad acechaba. Entre esos polos empecé a moverme, sabiendo que tarde o temprano tendría que elegir de qué lado estaría, y aunque aún no lo admitía en voz alta, en el fondo ya lo sabía. No estaba dispuesto a volver a callar. El mar comenzó a convertirse en mi refugio. Cada amanecer, cuando el sol apenas se insinuaba en el horizonte, yo ya estaba de pie sobre las tablas húmedas del muelle, con las manos preparadas para arrastrar redes, sujetar cabos o cargar cajas. El cansancio físico me devolvía algo que había perdido hacía años, la sensación de utilidad. Allí, entre la sal y el sudor, nadie me preguntaba por mis hijos ni por mi pasado. Lo único que importaba era si mis manos podían trabajar. Al principio, el cuerpo me pasaba factura. Las espaldas de los jóvenes soportaban cargas que yo apenas lograba mover. Mis brazos temblaban, mis rodillas crujían, pero día tras día, el mar me fue moldeando otra vez. El aire salado limpiaba mis pulmones, el sol curtía mi piel, y el esfuerzo arrancaba de mi mente el eco del brindis cruel que había marcado mi huida. Iván estaba siempre a mi lado. Con su juventud y su energía, me enseñaba los nudos, la forma correcta de tensar una cuerda, el arte de moverme al ritmo de las olas para no perder el equilibrio. A veces me reía de su impaciencia, otras me sorprendía su madurez. En los puces, se sentaba conmigo a compartir un trozo de pan duro o una manzana, y entre bocado y bocado me contaba su historia. Mi padre se fue cuando yo era niño, decía, mirando el horizonte. Mi madre trabajaba limpiando casas. Yo crecí aquí, entre redes y barcos, aprendiendo más de la calle que de la escuela. Lo escuchaba en silencio. Veía en él al niño que yo había perdido en mis propios hijos. La diferencia era que Iván aún conservaba algo de inocencia, una chispa de esperanza que luchaba por no apagarse. Con Elena, el mar tenía otro sabor. Ella no salía a pescar, pero el puerto era su vida. Vendía pescado con destreza, regateaba con firmeza y siempre encontraba la manera de darme un cuenco de caldo caliente cuando terminaba mi jornada. En esos instantes, la soledad se disolvía en una tarde. Mientras compartíamos el pan en su pequeño puesto, Elena Midi y yo. Usted tiene la mirada de alguien que perdió demasiado, pero también la de quien aún no se ha rendido. Sus palabras me golpearon más que cualquier red pesada. El puerto tenía su propia música. De día, el sonido
era el de los motores, de las redes mojadas cayendo sobre las tablas, de las voces que regateaban precios y los pasos rápidos de los hombres cargando cajas. Pero de noche, cuando las luces del mercado se apagaban y solo quedaban las lámparas amarillentas iluminando el muelle, esa música cambiaba, se volvía un murmullo extraño, lleno de silencios tensos y movimientos apresurados. Fue en una de esas noches cuando lo vi por primera vez. Había terminado mi jornada. Estaba cansado y decidí quedarme un rato más en el malecón, mirando cómo el mar devoraba la costa. El viento soplaba fuerte, y yo me refugiaba en mi chaqueta, disfrutando del crujido del muelle bajo mis pies. Entonces, un barco sin nombre entró lentamente en el puerto. No llevaba luces y apenas produjo ruido al atracar ante la embarcación. Bajaron 3 hombres, encabezados por aquel de barba espesa, al que ya había visto rondar demasiadas veces. No traían redes ni pescado, traían bolsas negras, grandes, pesadas, que parecían estar llenas de algo mucho más valioso. Las descargaron con rapidez, mirando constantemente hacia los lados. Una de las lámparas iluminó brevemente el contenido de una bolsa que se había abierto un poco, fajos de billetes envueltos en cinta. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Quise apartar la mirada, hacerme el desentendido, pero no pude. Me quedé observando, casi hipnotizado, como si mis ojos necesitaran confirmar que lo que veía era real. Los hombres llevaron las bolsas hasta la caseta de madera donde siempre se refugiaban. Cerraron la puerta con un golpe seco. Afuera, el puerto volvió a sumirse en un silencio espeso. Nadie dijo nada. Los pocos pescadores que aún quedaban fingieron no haber visto nada. Bajaron la cabeza y se marcharon rápido. Esa noche no dormí. En la pensión me revolvía en la cama, escuchando en mi mente el sonido de esas bolsas cayendo contra el suelo. Dineros, negocios ocultos. El puerto de los olvidados también era el puerto de los secretos. Han sonido en pasos apresurados. Lluvia ligera contra el tejado al día siguiente. Mientras ayudaba a Iván a remendar unas redes, no aguanté más y le pregunté, ¿qué guardan en esa caseta? El muchacho me miró con los ojos muy abiertos, como si hubiera pronunciado una palabra prohibida. Don, no vuelva a hablar de eso. ¿Lo vi? Insistí en voz baja. Vi el dinero. Iván bajó la cabeza y su voz tembló. No son solo billetes. Hay armas. Hay mercancía que viene en barcos sin nombre. El puerto no es solo pesca, es fachada. Sentí un escalofrío. ¿Y todos lo saben? Iván apretó los labios. Todos lo saben, pero nadie lo dice. Aquí el silencio es la única forma de sobrevivir. Me quedé mudo. Sus palabras eran un espejo de mi propia vida. Años enteros callando, aguantando humillaciones de mis hijos, tragándome lágrimas en la oscuridad. Why, Paracha? Para llegar a un lugar donde el silencio también era ley. Esa tarde, al pasar frente a la caseta, sentí las miradas de los hombres de barba clavarse en mi espalda. Era como si supieran que había visto más de lo que debía. Camen rápido, con los puños cerrados, intentando no mostrar miedo, pero por dentro, algo hervía en mi mente. Resonaban las palabras de mi esposa, como un eco del pasado. No dejes que la vida te robe tu dignidad. Y allí, en medio del puerto, comprendí que no podía seguir escondiéndome detrás del silencio, que aunque me costara caro, aunque me dejara la vida en ello, no estaba dispuesto a vivir agachando la cabeza otra vez. El mar seguía rugiendo, indiferente, pero yo sabía que la sombra del dinero no tardaría en envolverme, y que tarde o temprano esos hombres vendrían por mí. El día amaneció extraño. El mar, que a veces despertaba calmo como un espejo, estaba inquieto desde temprano. Las gaviotas volaban bajo, gritando con un tono que presagiaba desgracia. Los pescadores, curtidos por años de experiencia, se miraban entre sí sin decir mucho.
Todos sabían lo que se avecinaba. Una tormenta no es solo viento y lluvia. Es un examen brutal que decide quién se queda y quién desaparece. Yo ayudé a Iván a asegurar las redes, a atar cabos y recoger cajas. El aire tenía electricidad, como si cada molécula estuviera a punto de estallar. A Mejía Otarji, las primeras gotas comenzaron a golpear con violencia. El puerto entero se agitó en gritos, pasos apresurados, barcos luchando por amarrarse con cuerdas que parecían hilos frágiles. Ante la furia que venía del horizonte me refugié bajo un techo de zinc que vibraba con cada ráfaga de viento. Paro, mis ojos, casi sin querer, buscaron la caseta de los hombres de barba. La puerta se abrió de golpe y vi cómo entraban y salían, apresurados, cargando esas mismas bolsas negras que ya conocía. No era pescado lo que trataban de salvar de la tormenta. Un relámpago iluminó la escena, y lo vi, con claridad. Fajos de billetes envueltos en plástico, cajas metálicas que necesitaban más de 2 hombres para cargarlas, y un brillo inconfundible que se escapó por un instante cuando una tapa se abrió a la fuerza. Armas en mi corazón se aceleró. El rugido del mar parecía compasarse con el de mis venas. Intenté apartar la mirada, pero ya era tarde. A uno de ellos me vio. El hombre de barba, con su impermeable empapado, clavó sus ojos en mí. No necesitó palabras. Su mirada era un filo que prometía silencio o muerte de repente. Alguien me tomó del brazo. Era Iván. Don, vámonos de aquí, gritó, intentando hacerse oír sobre el rugido del viento. Vi lo que tienen. Iván, respondí, con la voz quebrada. Lo sé, yo también lo vi muchas veces, pero usted no entiende. Ellos son dueños del puerto. Si habla, si siquiera insinúa algo, lo harán desaparecer. Me jaló con fuerza y corrimos entre cajas y charcos de agua. La tormenta rugía como un animal enfurecido. Truenos, rayos, maderas, volando por los aires. El puerto entero era un caos. Pero dentro de mí había un caos aún mayor. Era esa noche, cuando por fin encontramos refugio en una bodega vieja. Iván temblaba como un niño. Se sentó contra la pared y enterró la cara entre sus manos. Tengo miedo, don. Vivo con miedo. Desde que era un crío. Siempre supe que este puerto no era solo redes y barcos. Pero yo no tengo a dónde ir. Me senté a su lado, agotado, empapado hasta los huesos. Iván, callar te mantiene vivo. Por un tiempo. Pero tarde o temprano, el silencio mata igual en él. Levantó la vista, con lágrimas mezcladas con la lluvia en su rostro. ¿Y usted qué va a hacer? No tuve respuesta inmediata. El viento aullaba afuera, como si quisiera arrancar el techo. Cerré los ojos y vi a mi esposa en mis recuerdos, aquella noche antes de morir, tomándome la mano y diciendo: no dejes que la vida te robe tu dignidad. Abrí los ojos y respondí con voz firme: aunque el miedo me mordía por dentro, no callaré más. Iván me miró aterrado. Eso significa que está firmando su sentencia. Asentí. Tal vez. Pero ya me la firmaron el día que mis hijos brindaron por mi muerte. Lo único que me queda es decidir cómo vivir lo que resta. Un rayo iluminó el puerto entero. En ese instante, a través de una rendija de la bodega, vi la caseta en las sombras de los hombres moviéndose. El brillo metálico de las cajas, las bolsas apiladas como montañas negras. La tormenta había revelado lo que todos fingían no ver, y yo ya no podía volver atrás. En esa noche entendí que mi vida había cambiado para siempre. El mar me había dado refugio, pero también me había mostrado el secreto más peligroso, y en medio del rugido de la tormenta, hice un juramento silencioso. Aunque me costara la vida, no permitiría que mi voz fuera enterrada bajo las sombras del dinero. La tormenta había amainado un poco, pero el silencio que quedó era más inquietante que el rugido del viento. Afuera, las olas todavía golpeaban con violencia el malecón,
arrastrando tablas, cajas y todo lo que no estaba bien sujeto. Dentro de la bodega, Iván y yo nos secábamos como podíamos, envueltos en una oscuridad densa que olía a madera mojada y sal. Iván temblaba, no sé si por el frío o por el miedo. Se abrazaba las rodillas, con la mirada perdida en el suelo, como un niño que no encuentra refugio ni en su propia sombra. Yo lo observaba en silencio, reconociendo en él el reflejo de mi propio pasado, ese miedo que se clava en el pecho y no te deja respirar, ese miedo que te obliga a callar aunque por dentro estés gritando. Finalmente, Iván habló. Su voz era un hilo frágil, quebrado, pero cargado de una verdad que había guardado demasiado tiempo, don. Yo crecí, siempre supe que este puerto no era solo pesca. Desde pequeño vi barcos llegar de noche, hombres cargando cosas que nadie debía ver. Al principio pensé que eran redes, que eran provisiones, pero cuando cumplí 15, escuché lo que nadie quiere repetir: armas, drogas, dinero. Todo pasa por aquí. Él se quedó callado un instante, como si cada palabra le arrancara un pedazo de alma. Después continuó. Mi madre me lo advirtió. Me dijo que el silencio me mantendría con vida, que si preguntaba demasiado, terminaría en el fondo del mar como tantos otros. Y así he vivido, callando, cada día, en cada noche, viendo cosas que me persiguen en sueños. Lo escuchaba con el corazón encogido. Su voz era la voz del miedo, esa que había guiado la vida de tantos hombres en ese puerto, esa voz que también me había gobernado a mí, cuando soportaba el desprecio de mis propios hijos, cuando tragaba lágrimas, y me decía que era mejor callar para no perderlos. Iván levantó la vista. Sus ojos brillaban de rabia y desesperación. Usted no entiende, don. Aquí no hay salida. Si habla, lo matan. Si calla, sobrevive, aunque por dentro se muera un poco. Cada día me acerqué y puse mi mano en su hombro. Si lo entiendo, Iván, lo entiendo demasiado bien. Callé durante años para no perder a mis hijos y ¿sabes qué conseguí? Que en mi cumpleaños brindaran por mi muerte. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier trueno. Iván me miró como si viera en mí el futuro que temía. Un hombre que había gastado su vida en silencio y había terminado traicionado. Respiré hondo. La vida ya me quitó todo. Iván, lo único que me queda es la dignidad, y esa no pienso entregarla. Él sacudió la cabeza con desesperación. Dignidad no llena el estómago ni paga un entierro. Sus palabras eran duras, pero yo no las recibí como reproche, sino como la confesión de un muchacho que nunca había conocido otra cosa que la resignación. Nos quedamos en silencio un largo rato, escuchando cómo la tormenta seguía su curso. Afuera, los hombres de barba seguramente intentaban salvar su botín, asegurando que ni el mar ni la policía se llevaran lo que consideraban suyo. Yo sabía que ahora era parte del juego, aunque no quisiera, porque al ver lo que vi, me había convertido en testigo. Y los testigos, en un lugar como este, no duran mucho. Esa noche, mientras Iván se quedó dormido acurrucado en un rincón, yo hablé con la oscuridad. Le hablé a mi esposa. Es su recuerdo, como tantas veces lo hacía frente al mar. Perdóname, amor, si lo que haré pone en riesgo mi vida, pero ya no puedo callar. Ya no quiero vivir escondido detrás del miedo. El viento respondió con un aullido largo, como si el mismo mar quisiera recordarme el precio de mi decisión. Cerré los ojos y comprendí que no había vuelta atrás. El miedo de Iván era real, y también era mío, pero esa voz del miedo ya no gobernaría mis pasos. Aunque me costara la vida, había elegido el camino de la verdad. La tormenta había pasado, pero dejó cicatrices por todas partes. El muelle estaba cubierto de restos de madera, redes enredadas y cajas flotando en charcos de agua salada. El olor a algas podridas se mezclaba con el humo de los barcos dañados. Yo caminé despacio entre los escombros, sintiendo que aquel caos exterior
Era el espejo perfecto de lo que habitaba en mi interior. Los hombres de barba ya no estaban a la vista, tal vez escondidos, tal vez reorganizando su botín. Pero yo sabía que sus ojos seguían sobre mí, esperando el primer paso en falso para caer encima con toda su furia. En sonido en pasos sobre madera mojada. Cuerdas tensándose esa mañana. Elena me encontró sentado en un banco, con la mirada fija en el horizonte. Traía en sus manos una taza de café caliente. Me la tendió sin decir nada. Yo bebí en silencio, agradeciendo ese gesto que valía más que 1000 palabras. Finalmente, ella habló. Anoche fue dura, dijo con voz serena. Muchos perdieron todo en otros. Perdieron lo que nunca debieron tener. Sus ojos se clavaron en los míos. Sabían, no necesitaba preguntar cómo ni cuándo. Ella lo sabía, asentí. Lo vi, Elena ve lo que esconden. Dinero en armas. Todo a un silencio denso cayó entre nosotros. El mar rugía a lo lejos, como un testigo incómodo. Elena suspiró, bajando la vista. Entonces, ya no hay vuelta atrás. Ellos no perdonan ojos curiosos. Me quedé pensativo, con la taza aún caliente en las manos. La imagen de mi esposa vino a mi mente, tan nítida que parecía estar frente a mí. La recordé en su lecho de muerte, tomándome la mano con la poca fuerza que le quedaba. White, no dejes que la vida te robe tu dignidad. Sentí que esas palabras atravesaban el tiempo y el espacio para incrustarse en mi pecho. Miré a Elena con decisión. He callado demasiado. Callé cuando mis hijos me humillaron, cuando brindaron por mi muerte en mi propia mesa. Callé porque pensé que el silencio era la única forma de mantenerlos cerca. ¿Y qué conseguí? Que me abandonaran igual. Mi voz temblaba, pero no de miedo, sino de rabia contenida. Ya no callaré más. Si tengo que hablar, hablaré. Si tengo que enfrentarme a ellos, lo haré. No permitiré que me entierren vivo otra vez. Elena me miró con lágrimas brillando en los ojos. No lloraba de miedo, sino de reconocimiento, como si en mis palabras hubiera escuchado algo que también llevaba tiempo guardando. Puso su mano sobre la mía y susurró. Entonces, no lo harás solo. Ese momento me quebró por dentro, porque después de tanto tiempo de caminar como un fantasma, alguien me ofrecía su compañía en la batalla más peligrosa. Más tarde, Vasque e Iván. Lo encontré en el muelle, ayudando a reparar un barco dañado. Su rostro joven estaba agotado, marcado por ojeras profundas. Cuando me vio, dejó las herramientas a un lado, dijo con voz baja. Estuve pensando en lo que me dijo anoche. ¿De verdad quiere enfrentarse a ellos? Sí. Iván, estoy cansado de vivir con miedo. Ya no voy a callar. Él bajó la cabeza, nervioso. No, aquí el que habla no vive mucho tiempo. Di un paso hacia él, con una firmeza que no había sentido en años. Prefiero morir con dignidad que vivir arrodillado. El joven se quedó en silencio, apretando los puños. Luego me miró con una mezcla de rabia y admiración. Si habla, yo también hablaré. Ya estoy harto de callar. Sus palabras fueron como un rayo en medio de la tormenta. Comprendí que mi decisión no era solo mía. Estaba encendiendo una chispa en otros. Y aunque el miedo seguía allí, supimos los dos que la semilla ya estaba sembrada. Esa tarde, mientras el sol caía sobre el mar revuelto, sentí que algo nuevo nacía en mí. No era esperanza ingenua, no era valentía de héroe, era algo más sencillo y profundo, a la certeza de que no podía seguir siendo esclavo del silencio. La decisión estaba tomada, y aunque sabía que con ella había firmado mi sentencia, también comprendí que, por primera vez en mucho tiempo, mi vida volvía a tener sentido. Era inevitable. Lo supe desde el momento en que decidí no callar más,
Lo supe al mirar a Iván a los ojos, al escuchar la voz de Elena, diciéndome que no estaría solo. Lo supe porque el silencio tiene precio, pero la verdad también lo tiene, y el mío estaba a punto de cobrarse. Fue al atardecer, cuando el puerto parecía dormido tras la tormenta, que 2 hombres vinieron a buscarme. No necesitaban hablar. Sus manos fuertes sobre mis brazos bastaron. Me arrastraron hacia la caseta que tantas veces había observado desde lejos. Ese lugar donde el secreto se había vuelto carne y sombra dentro. El olor era distinto, no a pescado ni a redes húmedas, sino a humedad encerrada y a metal aceitado. La luz era tenue, apenas una lámpara colgando del techo. Allí estaba él, el hombre de barba espesa, sentado como un juez esperando al acusado. A su lado, las bolsas negras apiladas, algunas abiertas, dejando ver fajos de billetes envueltos en cinta. Una caja metálica entreabierta dejaba escapar el brillo de las armas. El hombre de barba me observó largo rato. No tenía prisa. Sus ojos eran los de alguien acostumbrado a decidir destinos con un solo gesto. Finalmente, habló: viejo, aquí todos saben cuál es la regla. El puerto es vida, pero también es silencio. Ay, usted. Usted lo rompió con su mirada. Me obligaron a sentarme frente a él, al sentir la dureza de la silla clavándose en mi espalda, pero lo peor era el peso de sus palabras. Le voy a dar una sola oportunidad, continuó, con voz grave. Dígame, aquí y ahora, ¿piensa hablar o piensa callar como todos? Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo oirían. En ese instante, el miedo me inundó. Vi en mi mente los rostros de mis hijos, levantando sus copas para brindar por mi muerte. Escuché la voz de Iván temblando, pidiéndome que no me metiera. Sentí la mano cálida de Elena sobre la mía. Y más fuerte que todo eso, escuché las palabras de mi esposa. No dejes que la vida te robe tu dignidad. Respire hondo. No voy a callar en un silencio cortante. Se apoderó del lugar. Los hombres a su lado se tensaron, como esperando la orden para deshacerse de mí en ese mismo momento. Pero el de barba levantó una mano, deteniéndolos. Se inclinó hacia mí, tan cerca que pude oler el tabaco en su aliento. ¿Sabe lo que significa lo que acaba de decir?, preguntó, con los ojos clavados en los míos. Sí, respondí, con la voz firme. ¿Significa que estoy cansado de vivir de rodillas? El hombre me sostuvo la mirada un instante eterno. Luego, una sonrisa torcida se dibujó en su rostro, viejo testarudo. Mamá, usted se acaba de firmar la sentencia. Me soltaron con brusquedad y me empujaron hacia la salida. Afuera, el aire fresco de la tarde me golpeó el rostro como una bofetada. Caminé tambaleante hasta el malecón, donde Iván me esperaba con el rostro desencajado. ¿Qué pasó?, me preguntó. Casi sin aliento, lo miré, aún con la respiración agitada. Me dieron a elegir, callar o hablar. ¿Y qué dijo? Q, no calar. Iván se llevó las manos a la cabeza. Don no entiende. Ahora no lo dejarán en paz. Lo miré con una calma que no era mía, sino de alguien que ya había cruzado el límite del miedo. Lo usa, hijo, pero ya no me importa. He vivido demasiado tiempo muerto en vida. El puerto seguía su vida alrededor de nosotros. Hombres descargando lo que quedaba de la faena, mujeres recogiendo sus puestos. Nadie sabía que en ese instante yo había sellado mi destino. Pero dentro de mí, una extraña paz había nacido. Porque aunque la amenaza fuera real, aunque la sombra de la muerte me rondara, por primera vez en años, me sentía libre. Había tomado la decisión más peligrosa. Siam, pero también la más digna. Aquella noche regresé a la pensión con la sensación de llevar una soga invisible en el cuello. Cada sombra en la calle parecía observarme. Cada crujido de madera bajo mis pies sonaba como un aviso. No era imaginación.
Lo sabía en mi carne, en mis huesos, desde que había pronunciado esas palabras frente al hombre de barba. El círculo se estaba cerrando. Subí a mi cuarto y empujé la puerta con cautela. Estaba entreabierta. Mi corazón dio un salto. Yo siempre la cerraba con llave al salir. Entré despacio. El aire olía distinto, como si alguien hubiera estado allí. El colchón estaba revuelto, la ventana abierta dejando entrar la brisa fría. Me acerqué a la pequeña mesa junto a la cama. La caja donde guardaba mis recuerdos estaba en el suelo, abierta de par en par. El contenido estaba esparcido en fotos de mis hijos cuando eran niños, cartas amarillentas de mi esposa, dibujos torpes en hojas de cuaderno. Todo estaba allí, menos una cosa: a la carta, ese pedazo de papel en el que había escrito lo que había visto en el puerto, las bolsas de dinero, los nombres escuchados, los movimientos sospechosos, mi testimonio. Mi única prueba. Ann había desaparecido. Ann. Me dejé caer en la cama, con las manos temblando. Alguien había entrado, había buscado y había encontrado. Ahora lo sabían todo. No solo que los había visto, sino que había tenido la intención de dejar constancia. Ya no era un testigo incómodo. Ahora era un enemigo declarado. Ann. Golpearon la puerta del cuarto de al lado. Miss era solo un huésped borracho pidiendo más vino al dueño de la pensión. Pero para mí, cada sonido era un aviso. El círculo se estrechaba. Ann. Me levanté y guardé lo poco que quedaba de mis recuerdos en la caja. Con manos firmes, volví a meter la foto de mi esposa en el bolsillo interior de la chaqueta. Toqué su rostro con los dedos. Ella era mi fuerza, mi brújula. En voz baja susurré: no me renda. Aunque ellos lo sepan todo, no me rendaer. Salí de la pensión y caminé hacia el malecón. El puerto estaba casi vacío, salvo por unos pocos barcos que se mecían en la oscuridad. Elena estaba en su puesto cerrado, acomodando sus cosas. Cuando me vio, su rostro se tensó. ¿Qué pasó?, preguntó con urgencia. Me acerqué y hablé en un murmullo. Entraron en mi cuarto, se llevaron la carta. Elena se llevó la mano a la boca. Dios mío, entonces ya no tiene escapatoria. Nunca la tuve, respondí con calma. Pero ahora lo sé con certeza. Iván apareció corriendo desde la otra punta del muelle. Estaba agitado, con la respiración entrecortada. Don, lo buscan. Preguntan por usted en las tabernas. Dicen que tiene algo que no les pertenece. Lo miré con una serenidad que me sorprendió. Ya lo saben todo. Iván. El círculo se cerró. El joven golpeó el suelo con rabia. Se lo advertí. Aquí nadie sobrevive enfrentándolos. Puse mi mano en su hombro. Entonces, es hora de que alguien lo intente esa noche. Mientras el viento frío me calaba los huesos, entendí que ya no había marcha atrás. La carta perdida era la señal definitiva. Ellos sabían. Yo sabía. Y pronto todo se resolvería en un choque inevitable. El círculo estaba cerrado. Guay en su centro. Estaba yo. La noche tenía un silencio extraño, de esos que no anuncian calma sino tormenta. Caminaba por el muelle, como quien avanza hacia su propia sentencia. El viento arrastraba olor a sal mezclado con gasoil y madera húmeda. No había pescadores ni risas de taberna, solo la sensación de que el puerto contenía la respiración, esperando lo que estaba por suceder. De pronto, las sombras se movieron. 3 hombres surgieron de entre los barcos anclados, cerrando el paso por delante. Detrás de mí, escuché más pasos. A otros 2. El círculo ya no era metáfora. Estaba ahí, alrededor, apretándose como un lazo en la garganta. Al centro emergió el hombre de barba espesa. Sus botas golpeaban el muelle con autoridad, como si cada pisada marcara el ritmo de una condena. Traía un cigarro encendido entre los labios. El humo se elevaba en espirales que parecían burlarse de mí. Viejo, dijo con una calma que helaba la sangre. Taylor, te di la oportunidad de callar, pero elegiste hablar
Y ahora tendrás que responder mi plan firm, aunque las piernas me temblaban. No bajé la mirada. No elegí hablar. Elegí no seguir viviendo arrodillado. A los hombres a su lado soltaron una carcajada seca. Elder Barboneau me miraba con una mezcla de desprecio y curiosidad. ¿Y qué piensa hacer un viejo solo contra nosotros?, preguntó. Expulsando humo lentamente, asentí. La foto de mi esposa en el bolsillo de mi chaqueta. La toqué con los dedos, como quien aprieta un amuleto. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Lo mismo que hizo el mar anoche. Golpear, aunque sepa que puede perder a un silencio denso, cayó sobre el grupo. Luego, uno de los hombres dio un paso al frente, con los puños cerrados. Pero el de barba levantó la mano. «Déjenlo hablar», ordenó. Me quedé sorprendido. No esperaba esa tregua. Él se inclinó un poco hacia mí. «Quiero escuchar qué tiene este viejo que cree tener más valor que todos los que aquí callan». Respiré profundo. Mis recuerdos me golpearon como una ola. Mis hijos brindando por mi muerte. Mi esposa muriendo, entre susurros de dignidad. Iván llorando como un niño. Elena dándome un café caliente, como símbolo de fe. Todo eso se mezcló y salió en palabras. «He perdido todo», dije, con la voz quebrada pero firme. Mis hijos me humillaron, me abandonaron, celebraron mi muerte como si fuera un triunfo. Callé años enteros para no perderlos. Y lo único que conseguí fue perderme a mí mismo. Pero aquí, en este puerto, entendí que el silencio no protege a mata despacio, por dentro, hasta dejarte vacío. Y yo ya no tengo nada más que perder. Solo me queda la dignidad. A los hombres me observaban en silencio. Algunos desviaban la mirada, incómodos. El de barba chupó su cigarro hasta el final y lo tiró al suelo, aplastándolo con la bota. «Valentí, discorso». Pero la dignidad no detiene balas. Se acercó hasta quedar frente a mí, a pocos centímetros. Su aliento olía a tabaco y ron. «Dime una cosa, viejo. ¿Qué prefieres? ¿Un golpe rápido y el olvido? ¿O arrastrarte un poco más, viendo cómo destrozamos lo poco que te queda?» Lo miré a los ojos. Y por primera vez no vi un monstruo. Vi a un hombre prisionero de su propio poder. Alguien que solo sabía mandar callar porque tenía miedo de escuchar. «Prefiero morir de pie», respondí. Un murmullo recorrió al grupo. El de barba sonrió, pero era una sonrisa torcida, más rabiosa que divertida en entonces. De entre las sombras, una voz interrumpió la tensión. Era Iván. Venía corriendo, jadeando, con los ojos encendidos. «Basta, creature, no lo toquen. Si quieren sangre, tómenla de mí también». El círculo se agitó. Los hombres se miraron entre sí, confundidos. El de barba frunció el ceño. «¿Qué demonios haces aquí, muchacho?» Iván levantó la cabeza, aunque sus piernas temblaban. «Estoy harto de callar. Si lo matan a él, tendrán que matarme a mí. El silencio que siguió fue brutal. El puerto entero parecía contener el aliento. Yo sentí que algo se quebraba, pero no en mí, sino en ellos. Por primera vez, alguien más rompía el pacto del miedo. El hombre de barba apretó los puños. Su mirada iba de mí a Iván, de Iván a Mian finalmente. Escupió al suelo y gruñó. «Esto no termina aquí». Dio media vuelta y salió de la caseta improvisada en el muelle. Sus hombres lo siguieron, lanzándonos miradas que prometían venganza. Sonido en pasos, alejándose. Un silencio tenso invadiendo el lugar. Me quedé de pie, temblando, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Iván se acercó y me agarró del brazo. «Ahora estamos marcados», susurró. «Ellos no olvidan». Lo miré y asentí. «Lausa, hijo». Pero ya no estamos solos. Y en ese instante comprendí algo. La batalla apenas comenzaba. El enfrentamiento inevitable había ocurrido, sí. Pero lo peor aún estaba por venir.
La noticia corrió como pólvora mojada lenta, pero imposible de apagar. El puerto entero lo supo al amanecer. El viejo que no callaba. El joven que lo respaldó frente al hombre de barba. Nadie estuvo presente más que unos pocos, pero las paredes de madera del muelle tienen oídos, y las bocas cerradas se entreabren. Cuando la noche es larga, caminé esa mañana, sintiendo las miradas sobre mí. No, eran solo ojos curiosos, eran ojos asustados, otros resentidos, algunos sorprendidos. Sabían que había hecho lo impensable en desafiar el pacto de silencio. Nadie lo decía en voz alta, pero en cada taberna, en cada puesto de pescado, se susurraba mi nombre. Iván me acompañaba, nervioso, mirando a cada lado como un perro joven que intuye la emboscada detrás de cada sombra. Don murmuró: la gente nos ve como locos. Nadie cree que podamos sobrevivir a esto. Asentí, con el corazón pesado. No importa si creen, Iván, lo que importa es que sepan que se puede. Han sonido en golpes secos de martillo, gaviotas chillando en lo alto. Elena nos encontró cerca de la lonja. Su rostro estaba pálido. Se acercó con rapidez, casi arrastrando su canasta vacía. No deberían estar aquí, dijo con voz baja pero urgente. Ya saben lo que hicieron. Ya preguntan por ustedes en las tabernas, en la iglesia, hasta en la pensión. La miré a los ojos, buscando esa calma que solía encontrar en su compañía. Paró esta vez. En su mirada había algo distinto, a miedo. No por ella, sino por nosotros, Elena, dije despacio. No quiero arrastrarte a esto. A ella apretó los labios. Ya estoy dentro. El simple hecho de hablar contigo, de mirarte sin bajar la cabeza, me convierte en cómplice. Y lo saben, me dolió escucharla. Sentí el peso de haberla arrastrado a un destino que quizás no merecía, pero su voz no temblaba. Ella había elegido estar ahí. De repente, dos hombres aparecieron en la plaza del puerto. No eran pescadores. Traían ropas limpias, botas nuevas, cuchillos visibles en los cinturones. Avanzaban con lentitud, sin prisa, como cazadores que saben que la presa no puede escapar. Uno de ellos habló con voz áspera. El jefe quiere verlos otra vez. Iván dio un paso atrás, instintivamente. Elena apretó mi brazo. Yo respiré hondo. ¿Y si decimos que no?, pregunté. Sabiendo la respuesta, el hombre sonrió de medio lado. Entonces se lo diremos al mar. Nos llevaron a la caseta. El aire dentro era más pesado que la primera vez. Esta vez no había bolsas apiladas ni cajas abiertas. Solo una mesa en el centro, una silla y el hombre de barba sentado, esperándonos. Sus ojos brillaban con rabia contenida. Así que decidieron hacerse héroes, dijo con voz lenta, degustando cada palabra como veneno. El puerto hablan de ustedes como si fueran valientes, pero yo sé la verdad. Son dos tontos que no entienden el precio de la valentía. Se levantó despacio y se acercó. Me tomó del rostro con una mano fuerte, obligándome a mirarlo. ¿Quieres dignidad? Te la voy a dar a pedazos. Primero el miedo, luego la soledad, después la muerte. Soltó mi cara con violencia. Se volvió hacia Iván, que trataba de mantenerse firme. ¿Y tú, mocoso, crees que tu valentía lo salvará? Lo único que hiciste fue condenarte. Iván apretó los dientes, sin responder. Entonces el hombre de barba miró a Elena. ¿Y tú, la mujer que da café al enemigo, qué pensabas? ¿Que podías andar entre nosotros sin pagar? Di un paso al frente, con la sangre ardiendo. Déjala fuera de esto. Él sonrió, satisfecho de ver mi furia. Ahora entiendes. El precio de la valentía no lo pagas solo tú. Lo pagan también los que se atreven a mirarte a los ojos. Elena no retrocedió, se enderezó, desafiante, y dijo con voz clara:
Si me van a culpar por ofrecer un café, háganlo. Pero recuerden esto, en un puerto que vive de silencio, termina hundiéndose solo. En un murmullo, recorrió la sala. Algunos de los hombres presentes desviaron la mirada. La valentía de Elena era un golpe invisible pero efectivo. El de barba frunció el ceño. Por primera vez parecía irritado, no por mis palabras, sino por la fuerza de ella. «Sáquenlos de mi vista», ordenó. Nos empujaron fuera, hacia la calle húmeda. El sol comenzaba a hundirse en el horizonte, tiñendo el mar de rojo. Han sonido campanas lejanas, gaviotas huyendo hacia tierra firme, mientras caminábamos de regreso. Con los hombros adoloridos y el corazón en un puño, comprendí que ya no había vuelta atrás. No éramos solo un viejo, un joven y una mujer. Éramos la grieta en el muro del silencio, y esa grieta les daba miedo. El precio de la valentía era alto, pero ya lo estábamos pagando.